Bienvenidos a un nuevo video de Hakuna Matata por el mundo. Hemos dejado la Hakuneta porque se viene una gran aventura. Estamos en estos momentos en Ciudad de Belice y nos vamos a conocer nada más y nada menos que la Isla Bonita. Quiero llegar allá para cantar la canción de Madonna. Nos vamos a San Pedro. Acá hemos dejado la Hakuneta en este estacionamiento. El costo fue de $100 beliceños para las 4 noches, que son $50 norteamericanos. Hi. Hi. Yeah. You are who? You sure, sir? Yeah. Thank you. Hi. Good morning. Ya estamos en el ferry. En estos momentos, sensación térmica de 36 grados, 70% de humedad y acá adentro. No, acá es como si hubieran prendido un microondas y solo estaríamos adentro, porque estamos al rayo del sol, todo esto con tipo vidrio que hace el invernadero. Es plástico, digamos. No, el calor que hace acá, que arranque este barco ya, por favor. Les contamos un poquito. Acá en Belice son muy famosos unos cayos. Uno de ellos, el más famoso, es Ambergris, que es conocido como San Pedro, o el de La Isla Bonita, la canción de Madonna. O bien hay otro que está al lado que se llama Cayo Volcker. Es muy recomendable, es de los destinos turísticos más visitados acá en Belice, ir a visitar esos cayos. Y obviamente hay que ir navegando, o bien existe la opción de ir en avión, pero desconocemos el costo. Para ir hay varios barcos y empresas. Vamos a dejar acá los horarios de la que fuimos nosotros. Nosotros tomamos desde las 10:30 y cuesta $59 beliceños cada tramo por persona. Miren qué belleza el color del agua. El barco va a hacer una primera parada en Cayo Volcker, un cayo muy famoso acá. Nosotros vamos a seguir para San Pedro, que se encuentra en otro cayo. Bienvenidos a la Isla Bonita. Bienvenidos a San Pedro. De hecho, el cartel en la letra O dice La Isla Bonita. Imagínate, mirá, no lo había visto. una canción de Madonna que te nombra esta isla, ¿cómo no se va a hacer recontra famosa? Miren lo que es el color de la arena. Bueno, ya le vamos a mostrar. Primero vamos a ir al hotel. Estamos a una cuadra, así que vamos a ir caminando a dejar el equipaje y a planificar, porque la verdad que tenemos poco planificado. Quería dejarles un dato más para los que estén planificando viajar a México, porque si ven en el mapa esta parte, o sea, Belice está muy cerquita de lo que es la península de Yucatán, una de las zonas turísticas más famosas de México, donde está Cancún, Playa del Carmen y demás. Entonces, muchas personas también vienen a conocer este destino cuando hacen un viaje en conjunto con México. Y hay barcos que vienen desde Chetumal, así que sepan que es una opción para navegar directamente desde allá, vienen a la isla y lo pueden consultar también en esta misma página que contábamos nosotros de los horarios, así que les dejamos el dato por si les sirve. Ya estamos en la Casa de Paz, que es donde nos vamos a quedar acá. Vamos a ver juntos la habitación. ¡Qué placer! Ya entrar y que esté fresquito. Aire acondicionado, ventilador, ya es todo. Qué lujo, miren qué linda la habitación. Cama grande, aire, tele y el amor de mi vida. ¿Qué más puedo pedir? Ay, Dios. Y ahora les voy a contar lo que pasó. Vamos a hacer un doble agradecimiento acá a los chicos del hotel. Porque llegamos a la recepción, no había nadie. Entonces le mando un mensajito y le pongo, estamos en el hotel. Y me pone, ¿en qué hotel? ¿En Belice? Le pongo, sí, y me reenvía el mensaje que habíamos acordado y le habíamos errado de mes. Así que nos estaban esperando para de acá a 30 días. Por suerte había una habitación libre, así que nos pudieron ubicar. Así que muchas gracias.
somos 2 personas renovadas, nos dimos una ducha, así que nos hizo muy bien. Y miren lo cerquita que está el alojamiento de la playa, o sea, estamos al lado. Vamos a salir a recorrer por acá y buscar algún lugarcito para comer, que nos recomendaron uno bien cerquita. Es muy Caribe esto. ¡Qué placer! Las palmeras. Miren la cantidad, todos los muelles que hay acá. Estamos yendo ahí, que nos recomendaron ese bar que está en el agua. Qué linda onda que tiene esto. ¡Wow! Miren el tamaño de esa raya. ¡Qué locura! Y miren, estamos acá al ladito del muelle. Impresionante. Que echa el agua, está divina. La verdad que hemos pasado un primer día espectacular acá en la Isla Bonita. Me encantó, el agua estaba súper agradable, la temperatura. Estábamos pensando en que de las aguas más cálidas en las que hemos estado, yo pienso que junto con la de Morro San Pablo. También iba a decir las de Chichiriviche, que estaban también bien calentitas en Venezuela, Morro de San Pablo en Brasil, súper cálida, así que para los que les guste el agua calentita como a mí, anoten este destino. Muy buena onda el bar donde estábamos. La música, muy lindo. Muy alegre, había mucha gente, sé que también hay varias excursiones como que terminan o pasan por ahí. Está re piola para ir o a comer o a tomar algo, o me parece que ahora también estaban llevando parlantes para fiesta a la noche, no sé. Ahora vamos a dar una vuelta por el centro de regreso al hotel. La verdad que anoche dormimos espectacular, la cama súper cómoda, bien fresquitos con el aire acondicionado. La verdad es que estamos muy contentos con el alojamiento, está divino. Lo que sí, no tiene el desayuno incluido, así que vinimos a un lugarcito que estaba acá al lado, como pueden ver. Tenemos la playa y vinimos a un café, pero miren esta vista que tenemos. Lamentablemente hay muchísimo sargazo que se pueden apreciar ahí, las manchas en el agua y en la playa, así que estuve leyendo ayer bastante. Es un problema que está azotando a todos los países, todas las islas del Caribe. Fíjense, allá hay un montón acumulado que están bastante preocupados porque dice que no es bueno ni para la salud, digamos, de los humanos, que complica a las especies animales y bueno, ni que hablar para la cuestión turística, así que están todos los países acá del Caribe bien preocupados con esto, porque dicen que no es algo como temporal, sino que va a ir incrementando con el paso del tiempo, porque como que el principal factor es la contaminación en el mundo. Entonces, si no somos conscientes de eso también, estamos ayudando a que esto pase en los bellos mares que tenemos en el mundo. Y ya desayunados, estamos listos para la siguiente aventura que vamos a tener acá en la isla. Algo que hemos visto, ya habíamos leído un montón en blogs y demás, es que la mejor manera de moverte, o creería que la única, porque no hemos visto otras opciones, es alquilar un carrito de golf. Así que
Estrenamos nuevo medio de transporte para Hakuna Matata por el mundo. Vamos a andar en un carrito de golf. Lo vamos a hacer con la empresa Luxury Golf Car Rentals. Acá tienen los medios de contacto para reservarlo. Me siento en una película, literal. Vamos, mi amor, a pasear en el carrito de golf. ¿No chequeado esto? Es muy raro manejar esto. Traigan una licencia de conducir porque te lo exigen para poder rentar el carrito. Tiene un costo de $45 americanos el día. Y tiene un pedal para acelerar, un pedal para frenar, como un auto automático sería. Mientras tanto les vamos mostrando el centro de San Pedro. Fíjense, está minado de carritos de golf. Lleno. Estamos yendo para la parte sur de la isla. Acá se ven algunos resorts que están más alejados de la parte céntrica. Entonces, si uno viene para estos lados, sí o sí estás obligado, digamos, a moverte o en carrito de golf o a contratar un taxi. Ahí pueden ver en el mapa, Ambergris Caye tiene una longitud de 40 kilómetros de largo. Es bien extenso. Ahora ahí donde dice San Pedro es donde estábamos nosotros, donde llegan las lanchas. Estábamos yendo hacia la parte sur para conocer un poquito y después nos vamos a ir más para el norte, a ese punto que se ve ahí, que dice Secret Beach. Nos dijeron que es la mejor playa de la isla. Van a tener que salir temprano, con tiempo, porque está bien lejos. Fíjense que son 16 kilómetros, pero nos marca 47 minutos. La ciudad se ve mucho más linda de día que de noche, o sea, tiene mucho más vida. Parece invadida por carritos de golf, es impresionante la cantidad que hay. Anoche salimos, nos bañamos después de la playa y salimos a dar una vueltita y era medio tarde ya. Tarde no era, o sea, salimos tipo 7 de la tarde. Bueno, es tarde para estos países que como que no tienen tanta vida a la noche, pero tienen mucho más vida durante el día que a la noche. Y ahora se ve una ciudad reactiva. Miren, acá estamos pasando por el cartel. Siempre contamos que para nosotros como argentinos estamos reacostumbrados a cenar tarde, tipo después de las 9 de la noche. Y nos hemos dado cuenta, más países conocemos, más nos damos cuenta que somos el único país que cena tan tarde, porque todos los demás países, en muchos lugares, ya a ese horario están cerrando los lugares de comida. Vamos a usar un puentecito por acá. Vénganse bien preparados para el sol. Nos pusimos protector solar factor 50, las camisetas para protegernos del sol. Tuve que poner acá en la pierna el pareo para protegerme del sol que da directo acá, porque está muy fuerte, así que hay que cuidarse mucho del sol. La verdad es que hay una oferta enorme de alojamientos y de departamentos y demás para todos los gustos, bolsillos, opciones. La verdad es que es muy grande en ese sentido la isla en cuanto a la oferta. Estamos acá en la parte norte y tengo entendido que para este lado están la mayor cantidad de resorts. Esto parecen casas. Obviamente que al venir para este lado estás bien alejado del centro. ¿Qué tal la Hakuneta 0.5? Y ahora hace varios kilómetros que venimos transitando por toda esta zona que está llena de manglares. Cuando uno deja el carrito, le tiene que ponerle candado para que no se lo lleven. Y hemos llegado al paraíso. Miren lo que es esta playa. Hay un montón de barcitos, no hace falta pagar, simplemente tomando algo uno puede hacer uso de las instalaciones. Viendo el color del agua, para mí realmente creo que me da la sensación de que es un paraíso. ¿Vos decís que Madonna estaba acá cuando le puso la isla bonita? ¡Wow!
definitivamente Madonna vino acá. Qué buen lugar, por favor. Miren, y hoy que les mostraba a la mañana lo del sargazo, acá no se ve sargazo, se ve espectacular. Y como está en el mapa, vamos a dejar un mapita acá, está del lado oeste, o sea, tenemos allá el continente. Entonces acá el agua es mucho más calma, que de por sí ya era bien tranquilita. No, es divino este lugar, por favor. A disfrutar del día de hoy. Bueno, vamos juntos. ¡Ay! ¡Qué agradable! La temperatura del agua, miren, súper transparente. ¡Qué belleza este lugar! Por favor. No, la temperatura del agua y la transparencia. Es hermoso este lugar. Bienvenidos a la Isla Bonita. Sumamos esta playa, Secret Beach, acá a la lista de las mejores playas que hemos conocido. Para mí, una de las aguas más calentitas en la que hemos estado. Súper agradable, o sea, porque... Guarda que hay un caracol acá abajo. Bueno. Un caracol, no un dinosaurio. Un caracolcito ahí. Guarda para que no lo pise. Es súper agradable, digamos, porque está cálida, pero no caliente. Qué divino lugar, por favor. Estudiamos de noche Ajá. en colegio. Sí. Venimos en el día acá a vender pulseras. Ah, a trabajar. A trabajar. ¿Con tus hermanos y tu familia? ¿En qué hablas? ¿En inglés? Español. ¿En español? ¿Tus Pero papás porque también son de Belice? Ujú. ¿Y tus papás a qué se dedican? Mi papá trabaja en construcción. Ajá. ¿Y tu mamá? Ella no trabaja, queda en la casa limpiando. Ajá. Miren cómo se ve el fondo, la transparencia que tiene esto es una locura. Y es pandito o playito. Uno puede caminar y el agua te llega así a la cintura, al pecho. Es un paraíso. No. Sabía que ibas a hacer eso. Qué hermoso día de playa hemos pasado, ¿no? Nos encantó, lo disfrutamos muchísimo, recomendadísima esta playa. Si vienen a Belice, espectacular. La verdad, el agua... De lo mejor que hemos vivido. Lo único, como les mostramos, queda lejos, está como a 1 hora en carrito, así que no hay otra forma de venir, porque no hay transporte público. Vamos a agarrar nuevamente el carrito y regresamos para seguir recorriendo esta hermosa isla. Miren qué hermoso Uy, qué lindo. lugar, el atardecer. Hemos hecho una parada en un lugar que leímos que recomendaban mucho venir a visitar para tomar algo. Se llama Truck Stop. Ah, mira, ¿Qué? peligro, cocodrilos en el área. Mira. No hagas ninguna estupidez, así no hay hospital. Bueno, por las dudas nos vamos a quedar acá. A ver. Me muero si veo un cocodrilo. Me pareció que cuando estábamos entrando en calor te estabas burlando y riendo de mí, ¿puede ser? ¿Podemos elegir otro juego? Contá acá que acabas de perder Bien tres jugado. partidos. Bien jugado. Para los que son nuevos en el canal, somos muy competitivos los dos, pero de buena manera, o sea, nos divertimos mucho jugando, ¿no es Pero cierto? queremos ganar. La verdad es que está muy lindo este lugar, un montón de barcitos, lugares para comer, para tomar algo, juegos. Mira, acá hay ping pong, Jenga. ¿Este juego cómo se llama? No sé cómo se llama este. Allá hay otro, lo que estuvimos jugando recién, a los dardos, el pool. La verdad es que está muy divertido, así que vamos a por otro juego ahora. Hoy la puntería no es lo mío. He vuelto a perder 2 veces el juego de la bolsita. Así que creo que me voy a ir a sentar allá a tomar cerveza porque no juego más. Día número 3 acá en la isla.
Ayer al final llegamos reventados, pero fue un planazo. La verdad es que es muy recomendable la idea de alquilarse un carrito de golf. Tuvimos muy buena experiencia. Nos pareció muy lindo, bueno, haber ido a la playa divina, después haber parado a comer y beber algo ahí porque había un ambiente muy lindo. Y hoy arrancamos el día para hacer una de las actividades más imperdibles o recomendadas en esta isla. San Pedro y Belice en sí se caracteriza por la vida marina que uno puede apreciar y ver aquí, porque acá se encuentra la segunda barrera de coral más grande después de la de Australia, así que se recomienda un montón hacer snorkel o buceo. Ya estamos en Scuba School Belice para hacer nuestro buceo. Les vamos a dejar acá una fotito con los datos de contacto, su página web por si quieren contactarse y hacer consultas, reservar acá para cuando vengan a Belice. Al no tener la certificación, que hay varios cursos de buceo, uno debe hacer este pequeño cursito todas las veces hasta, porque digamos, ellos se tienen que asesorar de que vos sepas los conocimientos básicos para hacer buceo. Así que tenés que ver un video con todas las explicaciones, después tenés las explicaciones para el instructor y después recién ahí vas a bucear. Lo que nosotros vamos a hacer en estos momentos es comenzar buceando acá, bien cerquita. Vamos a estar con el instructor por estos lados. Lo primero que vamos a hacer es repasar los conocimientos básicos acá en el agua con el instructor en una zona apta, ¿no? Obviamente no donde están todas las lanchas. Esto es una aclaración para que todas aquellas personas que vengan por primera vez tenés todas las explicaciones y después vamos a navegar un poco para poder bucear. Miren, acá están todos los tanques. La verdad que el primer buceo que hicimos hoy estuvo muy bueno. No había tanta nitidez del agua. Cuando hace mucho calor y no hay mucha corriente, como que se va acumulando alga, entonces no hay tanta visibilidad. De todas maneras se veía súper bien y creo que fue el mejor coral que hemos buceado. Lo que vimos hoy, o sea, no vimos tantos peces, sí, cardúmenes y demás, los pececitos amarillitos esos que siempre se ven. Vimos algunas especies que no habíamos visto nunca, pero lo que más disfruté hoy fue ver unas plantas que se llaman ventiladores y otros que son tipo arbustos como de color violeta. Eso no habíamos visto nunca en todas las otras veces, ni que hicimos buceo ni que hemos hecho snorkel. Me parece fantástico cómo cada lugar uno puede ir apreciando cosas diferentes. Así que terminamos el primer buceo, fuimos a comer, nos dormimos una siestita. La verdad que el hotel está ubicado espectacular porque está acá en pleno centro. A 2 cuadras de la escuela de buceo. Es la 1, estamos yendo para hacer el segundo buceo del día. Ahora a la tarde se viene buceo y snorkel en unos lugares que dicen que son espectaculares.
snorkel acá. No sé, a mí me da un miedo saltar ahí. Acabamos de vivir recién fue impresionante, o sea, nunca en mi vida creí ver tantos tiburones nadando así, y el miedo que nos dio saltar de la lancha entre medio de todos esos tiburones fue increíble. Lo que vivimos ahora fue increíble. La actividad de la tarde es un tour que la verdad es que lo recomendamos un montón, nos gustó muchísimo. Vinimos a la reserva Holchan, esto es todo un área natural y hay como 4 sectores. Nosotros vinimos a hacer buceo primero en uno, bajamos hasta los 9 metros, me encantó. Para los que nos acompañan hace poco, yo tengo un poco de bastante miedo al agua. Pero si te animaste a nadar acá, eso fue como hacer un máster. No, lo que iba a decir es que con el buceo encuentro que es como una manera de enfrentar ese miedo al agua y me siento como re en paz buceando, y eso que estoy a 9 metros abajo del agua. Pero estuvo increíble, vimos un montón de corales de nuevo, había más visibilidad que hoy a la mañana. Y después vinimos a otra parte a hacer snorkel y la verdad es que fue increíble. Una locura, único, o sea, miles de tiburones y había que tirarse y nadar ahí. O sea, pensé, o sea, admiré, o sea, que Santi diga que tiene miedo es porque imagínense el miedo que daba. Eran pero gigantes, tiburones 2 metros, no sé, enormes. Y la cantidad que había, y había un montón de otros peces que los estaban alimentando, así que estuvimos haciendo snorkel ahí y también viendo rayas. Ya sea que hagan buceo o snorkel, súper recomendable venir a estos festivales. Así que con esta vista nos despedimos de Holchan. Ya de vuelta en el hotel, la verdad es que nos encantó. Tuvimos una experiencia muy buena todo el día con school diving. Lo recomendamos un montón. En la descripción les vamos a dejar los links, la página web para que se puedan contactar con ellos y ver todas las opciones que tienen de actividades, de cursos y demás. Para que tengan una idea, la actividad de la tarde, que incluía una inmersión de buceo más el snorkel, que vimos la cantidad impresionante de tiburones, tenía un costo de $88 americanos, y si uno necesita contratar los equipos, el tanque y demás, $28 más. Así que en la descripción les dejamos todo, pero sumamente recomendable. Otro día increíble vivido acá en la Isla Bonita. Llegó el momento de dejar la habitación. Chao, te vamos a extrañar. Hemos disfrutado tanto ese aire acondicionado, el ventilador y la cama. Ha sido un placer. Un lujo quedarnos acá, la verdad que estuvo súper recomendable las instalaciones, la ubicación, la cercanía con la playa, la verdad 10 puntos. La verdad es que hemos tenido una experiencia muy grata en la isla, con todas las experiencias que le hemos estado mostrando, tanto en el hotel, con la ida a Secret Beach, el museo que estuvo fabuloso, y este es nuestro lugar donde ahora les vamos a mostrar. Hemos venido a desayunar todos los días. Hemos encontrado un lugarcito acá y con vista al mar y un café riquísimo, así que nos vamos a hacer el último desayuno acá en San Pedro.
Y ahora se viene el momento de la verdad, porque si bien encontramos un estacionamiento, no era lo que pensábamos y ha quedado el motorhome 5 días solos en la ciudad más peligrosa de Belice. Y acá había un comentario en la aplicación que usamos de que habían encontrado el motorhome todo revuelto y demás. Esperemos que esté todo bien.